Bien, bueno, les comento que ya me había contactado, creo que era Paula, ¿verdad? Paula, ¿estás conectada? Sí, ya te veo. Acá. Ahí Hola, estás, buenas Paula, tardes a ¿qué todos. tal? ¿Cómo estás? Eh, vos me habías mandado las preguntas, ¿verdad? De tus compañeros. Sí, hice, en algunos casos hice un poco de resumen, porque había muchas preguntas que eran medias parecidas, así que bueno, me tomé un poco el atrevimiento y algunas las modifiqué, hice un resumen, así que eso fue lo que le mandé. Bueno, muy bien. Bueno, en principio, digamos, esta situación obviamente es atípica, a uno le gustaría ya tener contacto con todas ustedes, de conocernos y de haber compartido por ahí más, bueno, en principio presencialidad, pero dado que no se puede, más virtualidad. En principio nos habían pedido que no tuviéramos encuentros sincrónicos, esa había sido la, la idea desde la institución. Después, bueno, se fueron organizando para permitirnos que nos contactáramos con ustedes. Yo, como ya les explicaba en el foro, yo vivo en la zona rural, a unos 50 kilómetros de Bahía Blanca, y en el lugar donde yo vivo y quedé haciendo la cuarentena, y quiero quedarme ahí haciendo la cuarentena porque vive ahí mi marido y mi hijo. Yo durante el año estoy de lunes a jueves acá en Bahía Blanca trabajando, pero los fines de semana me voy para el campo. Bueno, y en esta situación de cuarentena, ahora ustedes ya verán que en Bahía Blanca hay mucha más libertad, se puede entrar y salir, nosotros con la actividad agropecuaria también podemos entrar y salir, pero en un principio, bueno, quedamos allá haciendo la cuarentena y yo no tenía internet allá ni posibilidades de tener señal, porque es una zona rara, ¿no? A pesar de que está a 50 kilómetros de Bahía Blanca, no hay señal ni de celular ni de internet. Bueno, logré, logré, invirtiendo bastante en antenas satelitales, tener conectividad de internet en una casa que está dentro del campo, lo que sería antes la casa de mi suegra, ahora mi suegra no vive más allí, entonces yo me desplazaba, iba y venía. Esa fue la dificultad que tuve la otra vez, que por eso me comuniqué con una de ustedes para comentarles que me había quedado sin conectividad. Les digo la verdad, 2 veces me pasó en toda la cuarentena quedarme sin conectividad. Uno fue ese día y otro un día que estuvimos 20 horas sin luz. Pero bueno, justo ese día que estuvimos las 20 horas sin luz, por ejemplo, como también les cuento como una anécdota, mi hijo tenía que rendir un cuestionario de la universidad y no lo pudo rendir. Bueno, los profesores, ¿qué le dijeron? Bueno, no hay problema, va a ser recuperatorio, ¿no? Por eso, por ahí cuando surgen estos temas, me gusta plantearlo, digo, y yo realmente soy muy condescendiente y tengo muy en cuenta la situación de cada uno de ustedes en cuanto a la conectividad, y sé, me imagino que la gran mayoría que ha dejado, porque está cursando la mitad de la gente de primer año, debe tener que ver también con los problemas de conectividad o la falta de dispositivos, y realmente me apena eso, ¿no? Aquellos que se han comunicado con nosotros hemos tratado de resolver la situación. Bueno, hoy me vine a Bahía pensando también, aprovechando para hacer algunos trámites, y de paso digo, bueno, para que no pase, si se me corta la conectividad acá en el departamento, me iba a algún otro lado. Pero bueno, por suerte estamos conectados. Bueno, yo voy a ir a responder las preguntas, pero en principio lo que les quería decir, nosotros ya llevamos 4 clases, ¿no? Un poco como para organizar. eh, la verdad que la dinámica del aula virtual para mi gusto no es la ideal, porque yo en otros cursos, ustedes hacen que no con la cabeza, en otros cursos tengo un aula virtual solo para mí, ¿sí? Solo para la materia. Por ejemplo, en tercero del profesorado a nivel inicial, en el mismo avance. Para los primeros años se optó por utilizar un solo aula virtual en el cual, vieron, ustedes entran a clases y ahí recién encuentran todas las materias. Cuando el aula virtual es para una sola materia, ustedes tienen, por ejemplo, entran y encuentran didáctica general, por otro lado campo de la práctica, por otro lado psicología, por otro lado, y cada una de las materias tiene adentro separado los foros, los archivos, ¿sí? Y acá es como que se mezcla todo, y me parece que por un lado está bueno porque ustedes tienen un solo lugar donde entrar, pero por otro lado se mezclan los archivos, se confunden los alumnos. Yo les mando un mensaje a todos los alumnos, hay algunos que no están cursando didáctica,
y me ponen, profe, por favor, no me mande, y la verdad que de los 60 y pico inscriptos, ponerse a seleccionar cada vez que mandamos un mensaje es complejo, por eso me gusta manejarme también con el grupo de WhatsApp, me quedé en el grupo ese de ustedes, porque me voy enterando y además les puedo mandar algún mensaje, y bueno, y ahí lo lee el que es el que está cursando la materia, y el que no, no le da la bolilla. Entonces, bueno, eso primero quería decir, la dinámica del aula virtual no favorece mucho, pero sí, bueno, cuando ustedes entran a didáctica, yo traté de ir dejando en orden las clases, clase 1, clase 2, clase 3, y cuando pongo algún complemento de la clase, que son los videos explicativos, la verdad que tengo ganas de dejarles un cuestionario para conocer las opiniones de ustedes, pero también me están sobrepasando, digamos, las tareas, las devoluciones y demás, eh, para saber si a ustedes les ayuda a esos videos explicativos, o los confunde más, si prefieren solo texto, si prefieren texto, video y algún audio, no sé, las escucho, a ver si alguien me puede ayudar con esto. Yo creo que siempre los videos explicativos siempre te ayudan muchísimo, más cuando los textos a veces son muy confusos, porque por ahí tienen palabras muy, no me sale la palabra, pero siempre la explicación del profesor es más fácil, porque vos lo complementás, vos lees un texto, después miras el video que te manda el profesor y lo guardás todo junto y ya después podés ir y revisar si tenés alguna duda. Para mí es más fácil. Bueno, sí, yo eso es lo que pienso, por eso los voy subiendo, algunos por ahí yo pretendo de que sean de no más de 10 minutos y algunos me sobrepaso un poco, pero bueno, confío que ustedes van a ir haciendo zapping y van a ir por lo que les interesa en realidad y lo demás lo van a ir dejando. Lo único, disculpe sí. que la interrumpa, no sé si a los demás les pasa, quizás como a mí, que los videos que usted subió casi ni se escuchan. Yo los tuve que escuchar en la compu con el home muy fuerte y se escucha muy despacito. Yo no sé si a los demás les pasa. Sí, coincido, hay un problema de audio. Sí, muy Se bajito. entiende, pero por ahí te tenés que poner los auriculares y a todo volumen. Bien. ¿Ustedes ahora me están escuchando bien? Sí, ahora se escucha bárbaro. Ahora sí. Bueno, porque yo me temo que era un problema que tenía de audio mi computadora al grabar. Claro. Yo creo que lo pude mejorar, pero sí yo me había dado cuenta que el audio estaba bajito, y bueno, por esto mismo de que estoy en la zona rural, la verdad que la computadora es bastante buena, no es tan vieja, pero se empiezan a producir problemas, no sé si a ustedes les pasa, con tanto uso que le estamos dando, con distintos dispositivos que estamos usando, ¿no? Y yo estoy usando un programa para grabar que se llama OBS Studio, que te permite grabar una clase, así poniendo tu cara o tu voz, y a la vez ir pasando un PowerPoint, no es tan fácil por ahí con otros programas. Y ahí, en ese programa, grababa despacio. Así que creo que se mejoró. De todas maneras, si subo otro audio y yo no me doy cuenta, ustedes mándenme un mensajito, siéntanse con toda la libertad de escribir en el grupo y decir que no escuchan o que no entienden, ¿no? Bien, sí, los textos son complejos, son probablemente marcos teóricos que ustedes nunca han abordado, la didáctica no es una disciplina como otras, como por ejemplo psicología, que algo han escuchado en el secundario o en otras carreras. Bueno, didáctica generalmente, los saberes previos están muy relacionados nada más que con juegos didácticos, o entender lo didáctico como algo entretenido, como algo dinámico, pero más de esos conocimientos previos no suele haber, no digo que este sea el caso y no he podido indagar más allá de la presentación que hemos hecho. Entonces, yo sé que hay complejidad, porque además no hay consenso acerca de una definición de didáctica, y de hecho ahí algunas de ustedes me consultaron, armaron unas muy buenas definiciones. La verdad que yo generé una estrategia de pedirles que armen grupos, que elijan una cita y una imagen para poder hacerle los trabajos prácticos personalizados. ¿Por qué? Porque tomar exámenes a través de la virtualidad implica o hacer un cuestionario de esos que te dan a resolver en 15 minutos, o 20 minutos, o media hora, y no me parece a mí que
que sea conveniente para una materia teórica como didáctica, y digamos, entonces las consignas tienen que ser de alguna manera trabajadas para que ustedes no les signifique una guía de lectura como las que ya les di. Encontrar las cosas, ¿no? María Cristina Davini dice que hay 5 tradiciones en la evolución de la didáctica. Eso, ¿yo para qué se los quiero preguntar? Si eso lo buscan y no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, lo que yo necesito es que ustedes relacionen, lo que ustedes necesitan es relacionar los textos, identificarnos, y bueno, y estoy muy contenta porque ya han estado trabajando un montón para definir didáctica, para buscar una definición, ¿eh? Yo en un principio decía, bueno, que elijan una definición de didáctica, la que quieran, porque yo después se las voy a dar para analizar. Y ustedes se pusieron a elaborar, ¿no? Y me pareció genial. Ahí ya hay todo un trabajo previo de un trabajo cognitivo de ustedes que no es repetir, no es solamente identificar, no es solamente buscar, sino que han estado haciendo actividades cognitivas de interpretación, apropiación, revisar los textos, ¿no? Así que bueno, me parece que el trabajo práctico va a estar bastante interesante. Se han armado 8 grupos, entonces con esos 8 grupos vamos a encarar este primer trabajo práctico que yo les puse, tiene características de parcial, porque entonces también estamos cumpliendo con una formalidad. Más allá de que yo también voy viendo cómo participan en los foros, si participan, quiénes contestan, digamos, a los mails, para saber quiénes están cursando, es la verdad, ¿no? Es como este encuentro, que ahora lo estoy grabando y después voy a mirarlo con más detenimiento. Tampoco les pongo más actividades obligatorias, primero, digamos, porque pienso en ustedes y me imagino cómo estarán de actividades. Y segundo, porque yo tampoco doy abasto a hacerles la devolución que corresponde. Y la verdad que ponerles un foro para que ustedes se vean en el compromiso de participar, copiar y pegar, leer foros interminables, que yo los odio, les digo la verdad, soy especialista en tecnología educativa y odio los foros de las clases virtuales, porque ya cuando leíste 3 o 4, ya te cansaste. Una cosa es la presentación, bueno, mis compañeros se están presentando, de repente quiero ver quién es uno, quién es otro, voy leyendo, me entusiasmo. Pero, por ejemplo, si yo les pregunto qué es la didáctica y qué les parece la didáctica, donde leyeron 3 o 4 intervenciones, ya está, ¿no? Y después empezamos o a copiar o a pegar, o a leer el último y engancharnos del último, porque realmente es lo que hacemos todos, yo también en situación de alumno. Entonces, ustedes van a ver que, digamos, la primera actividad propiamente obligatoria, además de la que ya tuvimos como presentación y como intervención en por qué tenemos que estudiar didáctica, es esta, ¿no? El trabajo práctico. Yo acá en realidad me voy a enterar bien quiénes están cursando, y ustedes también van a empezar a tener una primera devolución sobre los materiales que han atravesado. ¿Qué hemos estado viendo nosotros? Hemos estado viendo la didáctica como campo disciplinar, como un campo teórico-práctico que estudia, en este caso estudia, el objeto de estudio es la enseñanza, ¿no? Entonces vimos qué es la didáctica, qué es la enseñanza, y ahí es donde nos metimos en la didáctica como disciplina, ahí vimos las dimensiones, ahí vimos la evolución de la didáctica, o al menos esos son los objetivos, ¿no? Didáctica, campo, objeto de estudio, evolución histórica, dimensiones, objeto de estudio, la enseñanza, y ahí sí la enseñanza, en una definición general y una definición específica pensando en la enseñanza en la escuela. Ya nos vamos a ir metiendo en la clase 5 y en las que vienen en definiciones de enseñanza más elaboradas, como por ejemplo enseñanza situada o enseñanza poderosa. Ahí vamos a empezar a ver distintas alternativas de cómo enseñar. Bien, ¿hasta ahí vamos bien, chicas? Sí. Sí. Bien, muy bien. Ustedes cualquier cosa me interrumpen. Yo ahora voy a... ahí entró Juliana también, creo que tengo a todos. Yo ahora voy a compartir pantalla para poder darle respuesta a todas las preguntas que me mandó Paula. Si ustedes ven que hay alguien que quiere entrar, me dicen, porque cuando comparto pantalla no los veo. Entonces, cualquier cosa me interrumpen y me dicen. Bien.
¿Están viendo ahí el PowerPoint ustedes? Sí. Sí, ahí Bien. se ve. Sí. Bien, muy bien. Yo ahí veo un grupito, la estoy viendo a Paula, a Constanza y a Fátima. Las estoy viendo en un rinconcito. Bueno, entonces, algunas de las preguntas que nos transmitía Paula, una tiene que ver con el trabajo de la clase 2. La clase 2 es la más compleja, porque justamente es, ¿cómo les puedo decir? Didáctica está pensada para trabajar de lo más complejo a lo más simple. Está pensada, digamos, es una decisión mía. Estoy trabajando desde lo epistemológico de la disciplina, quiero decir, estoy trabajando desde el campo de estudio, y vamos a llegar a lo más simple que es el trabajo en el aula. Uno podría haber arrancado al revés, desde el aula, ir por lo último al campo disciplinar de la didáctica. Bien, estas decisiones tienen que ver justamente con la alfabetización académica, con la comprensión de textos, ¿no? Con además esta situación de arrancar en la virtualidad, es como que arrancamos, es una decisión, ya les digo, arbitraria, podría haber sido otra, pero los docentes, a ustedes les va a pasar, o les pasará a algunos que ya estén trabajando como docentes, si es que hay algún caso, que uno toma decisiones permanentemente. Y cuando tomás decisiones acerca de qué enseñás, también tomás decisiones de lo que no enseñás, de lo que dejás de lado, de empezar primero por una cosa y luego por otra. A veces esas decisiones son acertadas y a veces no. Esta clase 2 es compleja porque justamente habla de la definición de didáctica, de qué es, como no todos los autores coinciden, algunos dicen la didáctica es un arte, otros dicen que es una disciplina, otros que es una técnica, otros que es una ciencia. Entonces, hasta algunos que dicen que es un artificio, otros que dicen que es una tecnología. Entonces, yo les di muchas definiciones, varias, para que ustedes analicen esto, ¿no? ¿Qué estatus epistemológico o estado de saber se le asigna? ¿Cuál es el objeto de estudio? La relación en el fragmento con las justificaciones de la didáctica, que es el primer texto que ustedes leyeron, el de Alicia Camiglioni, y si se visualizan las diferentes dimensiones. Bueno, cuando vamos a la consigna, ahí está la respuesta a la pregunta. Yo les digo, lean atentamente las siguientes definiciones de didáctica y respondan a los interrogantes sosteniéndose desde los marcos teóricos. Desde los marcos teóricos yo tendría que haber puesto ahí vistos hasta ahora, o vistos durante la clase 1 y la clase 2. Entonces, yo a veces doy por sabido algunas cosas y realmente tendría que haberlo aclarado. Lo de estado epistemológico está en Ruth Harff, lo del objeto de estudio está en Ruth Harff y también está en María Cristina Davini, también está en el texto de Feldman. Las relaciones con las justificaciones están en Alicia Camiglioni, aunque justificaciones podemos encontrar en los otros textos también, pero así, con las palabras justificaciones están ahí. Las diferentes dimensiones se encuentran en el texto de Ruth Harff. Entonces, esas consignas se van definiendo con las clases. Ustedes fíjense que en la clase 3 yo le agregué la pregunta a esas definiciones en qué evolución histórica la ubicarían. ¿Por qué? Porque habíamos agregado el texto de Granata y otras, y el texto de Davini sobre la evolución de la didáctica. Siempre las clases van a estar en relación con los marcos teóricos que dice abajo la bibliografía. En algunos casos los voy citando uno por uno, y en otros casos los pongo al final. Y también... Profe, le hago una consulta. Sí, sí, escucho. Cuando dice que armemos, por ejemplo, en la pregunta 1 que dice, ¿qué estatus epistemológico, estado saber, se le asigna? A mí no me quedaba claro cómo contestarla, pero porque no entendía si tenía que elegir a un autor, que era lo que usted decía recién, o si tenía que armar una respuesta en relación a todas las autores que habíamos leído. No, ahí en ese caso, Patricia, lo que yo pretendía es que con cada definición, ¿no? Por ejemplo, si voy a leer una definición, ustedes ahora no le va a salir porque en la pantalla, pero yo les leo una. Esperen, que ya voy a la clase. Yo te leo una definición.
La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza. Esto es la técnica de dirigir y orientar eficazmente a los alumnos a sus aprendizajes. En esa definición, la leo otra vez, didáctica es la disciplina pedagógica. Profe, una chica quiere entrar, no sé si entró Julie. Dale, ahí la hago entrar. No tengo a nadie esperando. ¿No? No. Ah, quizás ya entró, no sé. ¿Cómo se llama? Ah, sí, ahí la vi. Julie ¿Acá? debe ser, Navarrete. Sí, porque la hice entrar antes de compartir pantalla. Entonces, claro, ahí voy con la definición, ahí se las puedo compartir. La didáctica es la disciplina pedagógica, Patricia. ¿Ahí qué estado de saber se le está dando a la didáctica? ¿Qué dice el autor Matos que es la didáctica? Que es una disciplina. Perfecto, eso es lo único que estoy preguntando. En esa definición, ¿qué estado de saber le da? Si yo leo otra, la didáctica es la doctrina general de la enseñanza, ¿qué estado de saber le da? De doctrina. Sí, sí. Claro. Ahora entendí, está bien. Muy bien, es ahí solamente que identifiquen. Yo no les estoy pidiendo que ustedes se hagan especialistas en epistemología y vayan a ver qué es una doctrina, por qué es una doctrina. Ahora, hay un trabajo muy interesante que me mandó alguno de ustedes, que ahora no me acuerdo quién, pero bueno, lo tengo guardado, que habían analizado todas las definiciones y habían seleccionado los estados, ¿no? Habían dicho, bueno, algunos autores dicen que es una doctrina, otros dicen que es una parte de la pedagogía, considerando algo así como una rama, otros dicen que es un conjunto de procedimientos. Entonces, lo que estoy preguntando con esa consigna es qué estado de saber. Y con objeto también. Si yo les digo, a ver, con esta misma de Matos, didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene por objeto específico las técnicas de la enseñanza. Esto es la técnica de dirigir y orientar. ¿Qué objeto de estudio tiene? La enseñanza en este caso. Claro, pero acá específicamente habla de la técnica de la enseñanza, que ya ahí hay un corte más normativo prescriptivo. No dice la enseñanza en general, sino que habla de una técnica de la enseñanza. Si es una técnica es algo más instrumental, ¿sí? Es algo así como que hay posibilidades de que haya un método, una receta, una forma, ¿no? Hay otros autores que dicen no es tan así. Podemos hablar, cuando hablan de una disciplina, dice Camilloni, por ejemplo, la didáctica es la disciplina que estudia la acción pedagógica. Es decir, las prácticas de enseñanza contextualizadas sociohistóricamente. Bueno, ahí no está diciendo que la enseñanza es una técnica, solamente. Pero lo que estamos haciendo es analizando una cita. Lo mismo van a tener que hacer en el trabajo práctico con las definiciones de ustedes, para que los vayan pensando. Analizar esto, qué estado de saber le están dando, qué objeto de estudio le están asignando, qué dimensiones se visualizan ahí. Entonces... buenísimo, eso era lo que era la duda, yo no me quedaba claro qué era lo que tenía que ver en el texto. Exactamente, es muy compleja esa, generalmente cuando estamos haciendo presencialidad, este tipo de ejercicios los hacemos en el aula, en formato taller, y entonces esa duda, ¿sabes cuánto te dura? 2 minutos, porque me llamás o conversás con tus compañeras, en cambio acá, bueno, tiene sus pros y sus contras, vuelvo a decir, porque por un lado te implica a vos estar con esa duda que no te permite avanzar, pero por otro lado genera mecanismos de conocimiento en ustedes que les permite comprender los textos de otra manera, porque los leen una vez, 2 veces, 3 veces, ¿no? Y a la tercera vez no se resisten, es así. Así que bueno, ahí vamos con otra de las consultas. Bien. Ahí yo les ponía cuáles eran las bibliografías, pero bueno, creo que ya quedó claro. Clase por clase, los ejercicios que ustedes van a tener van a ser siempre con la bibliografía que tienen y la anterior. Después,
hay una pregunta acá bastante interesante, ¿no? ¿Se pueden resolver los problemas de la didáctica? ¿Quiénes o quiénes se ocupan de esta tarea? Bueno, acá los problemas de la didáctica se deberían poder resolver, digamos, ¿no? En principio, ¿cuáles suponen ustedes que son los problemas de la didáctica? Y en parte a lo que atañe a la enseñanza y al contexto en donde se enseña. Bien, bien, ahí vamos. O sea, los problemas de la didáctica están relacionados con su objeto de estudio, por lo tanto, la enseñanza, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la enseñanza, lo curricular, lo institucional, el contexto sociohistórico en donde se desarrolla esa clase, los problemas de comunicación en el aula, los problemas de comunicación en la virtualidad cuando no podemos estar en el aula, los problemas que tienen que ver con los recursos. Entonces, tanto problemas como potencialidades, de todo eso se ocupa la didáctica. ¿Quiénes se ocupan de resolver estas cuestiones? En principio, digamos, podemos decir que hay como dos grandes grupos que se ocupan. Los especialistas del campo de la didáctica, que ya sabemos también quiénes estamos en terreno, quiénes, por ahí en mi caso, ustedes habrán visto, digamos, esto no para sacar chapas, sino para ejemplificar. Yo soy licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, soy especialista en tecnología educativa y magíster en procesos educativos mediados por tecnología. Entonces, yo me ocupo de investigar en el campo de la tecnología educativa y de la didáctica. Por lo tanto, genero, con otros colegas obviamente, algunas teorías acerca de cómo resolver problemas. Pero en realidad, el que sabe cuál es el problema y que busca las estrategias para resolverlo es el docente que está en terreno. A ver si ahora algún especialista va a venir a decirnos a nosotros, los profesores que estamos matándonos para llegar a establecer un vínculo con los estudiantes, a contactarnos con ellos, a hacerles llegar los materiales de diferentes maneras. Digamos, nosotros sabemos los problemas que tenemos ahora, con quién nos podemos conectar y con quién no, cómo llegamos, cuáles son las dificultades de ese conocimiento, esto que nos puede pasar a nosotros con la comprensión de consignas, con el audio de un video, ¿no? Todos estos problemas los resuelve el docente. Si ustedes se ponen a pensar, dice, la didáctica estudia las prácticas de enseñanza, y el que lleva adelante las prácticas de enseñanza es el docente, ¿no? Entonces, tenemos por un lado un grupo de especialistas, y por otro lado tenemos a los docentes. También, algo que van a encontrar mucho en los textos de ustedes, es que la didáctica es una disciplina que es deudora de otras disciplinas, como por ejemplo de la psicología, como por ejemplo el planeamiento institucional, como por ejemplo también de filosofía. Es una disciplina que se nutre de otras disciplinas para poder dar una explicación acerca de la didáctica y para generar propuestas de enseñanza. Y a la vez ofrece a las disciplinas el cómo enseñar, ofrece explicaciones acerca de qué es la enseñanza en cada uno de los ámbitos, porque nosotros ahora estamos en didáctica general, pero ustedes van a tener muchísimas didácticas específicas, ¿no? Nosotros ahora estamos en algo muy amplio, muy general, buscando lo común a todas las prácticas de enseñanza, pero ustedes después van a tener didáctica de las prácticas del lenguaje para, bueno, para los diferentes niveles del secundario, ¿no? Para la educación secundaria básica, para la educación secundaria superior, van a ir teniendo todas las didácticas específicas, y ahí ustedes van a ver que la didáctica le ofrece, en este caso a la lengua y literatura, a la lingüística, a la historia de la lengua, ¿no? Le va a ofrecer herramientas para decirle cómo enseñar. Entonces, es una pregunta muy interesante, muy compleja, ¿no? Tenemos que decir, es un campo disciplinar en el cual se encuentran los especialistas, sí, pero esos especialistas necesitan investigar en terreno y apropiarse de los saberes de los docentes que están en terreno para poder generar teorías, propuestas de enseñanza, estrategias de abordaje. Ustedes, si por ahí se genera alguna duda con lo que digo, me interrumpen. Bueno, después aparece, yo las uní estas preguntas porque tienen que ver con las dimensiones. Cuando yo trabajo en la idea de dimensión en el aula, generalmente lo que hago es usar una moneda, ¿no? Una moneda
está en 3 dimensiones, ¿vieron? Tenemos cara, seca y el dorso o el lomo de la moneda. Entonces, nosotros decimos, una moneda se entiende con esas 3 dimensiones. Una moneda, cuando la pensamos, tiene cara, seca, y a la vez tiene un borde que la une. En este caso, nosotros podemos pensar que la didáctica tiene estas 3 dimensiones de esta manera. La dimensión descriptiva explicativa, porque, no, y también quiero aclarar esto, son dimensiones porque no se puede pensar a la disciplina sin una de ellas. ¿Sí? Puede que predomine más, siempre va a predominar una sobre otra. Es como cuando hablamos de modelos de enseñanza, cuando hablamos de modelos de aprendizaje, ¿no? Porque nosotros decimos, y aquel docente es tradicional, y aquel docente es más didáctico, más de la escuela nueva, y aquel docente es más tecnicista, ¿sí? Pero no decimos es totalmente tradicional o es totalmente tecnicista, porque es muy difícil que encuentren un modelo puro. Bueno, en el caso de las dimensiones de la didáctica también, tiene las 2 dimensiones, digo 2 porque la mayoría de los autores dicen 2, pero en el caso de Ruth Hart, ellas hablan de la dimensión valorativa, ojo que está en el texto, es una oración muy cortita, pero está en el texto. Yo después si quieren... Sí, yo la vi. ¿La encontraron? Bueno, porque está ahí, lo dice muy así, muy por arriba, por eso nosotros siempre lo aclaramos, que la mayoría de los autores hablan de 2 dimensiones, la descriptiva explicativa y la prescriptiva normativa. Ruth Hart toma la utópica valorativa, a mí me parece que es fundamental y tiene mucho que ver con una de las preguntas que también va a ser una de las compañeras en cuanto a la ética profesional docente, ¿no? Bueno, que describe y explica significa que hace teoría acerca de la enseñanza, ¿no? Cuando nosotros tenemos una definición de enseñanza, la enseñanza es el intento de transmitir un saber a alguien que no lo tiene. La enseñanza formal es la enseñanza sistemática y regulada que se da en el ámbito educativo de un país o dentro del sistema educativo de un país. Cuando nosotros damos descripción, damos una teoría, una definición, estoy dando el ejemplo con enseñanza, pero podría ser con comunicación, con currículum, podría ser que esté hablando de enfoques de enseñanza, que esté hablando de modelos de teorías curriculares, de transposición didáctica, de todos los conceptos que nosotros vamos a trabajar en didáctica. Yo de un principio les dije, esta es una materia teórica, es una materia teórico-práctica, porque justamente se ocupa de la práctica de enseñanza, pero se ocupa desde un lugar de explicarla, ¿no? ¿Quién de todos nosotros no sabe lo que es la enseñanza? Todos sabemos lo que es la enseñanza. Pero si yo los apuro y les digo que me digan una definición de enseñanza, ¿no? Yo recuerdo un grupo de chicos de educación física, yo doy experiencia en educación física también, en un examen final, también yo les pregunté, bueno, ¿pero qué es la enseñanza? Y uno dice, bueno, profe, la enseñanza es la enseñanza, ¿no? Como que se había quedado sin palabras para decir lo que era la enseñanza, más allá de que creo que no había estudiado, es difícil que la podamos definir. Entonces, ¿de qué se ocupa la dimensión descriptiva explicativa? Damos descripciones y explicaciones. ¿Cómo es la enseñanza en el ámbito rural? ¿Cómo es la enseñanza en los contextos de encierro? ¿Cómo es la enseñanza en ámbitos hospitalarios? Todo eso nosotros necesitamos teoría. ¿De qué hablamos cuando hablamos de enseñanza inclusiva, de diversidad cultural, de la educación sexual integral? ¿No? Toda esa tiene que ver con la dimensión descriptiva explicativa de la didáctica. Y la dimensión prescriptiva normativa es la que nos dice el cómo, es el que nos da las recetas. Ustedes van a Perdón, todas estas cositas últimas que dijiste serían como los ejemplos, porque yo eso era lo que no podía poner, por ejemplo, ejemplos de cada dimensión. Esto que acabas de decir, serían como los ejemplos. Son algunos de los ejemplos que podés tener, toda la teoría que vos estás leyendo ahora para didáctica y para otras disciplinas, tiene que ver con la dimensión descriptiva explicativa, porque es lo que te explica el fenómeno, ¿no? Si yo quisiera explicar cómo se da la educación en ámbitos rurales, y voy a estudiar un texto, por ejemplo, te digo un autor, no sé, Silly,
que habla de la educación en contextos rurales, y bueno, eso es descriptivo explicativo. Ahora, lo prescriptivo normativo tiene que ver con esa otra dimensión de la didáctica que nos da normas, reglas, prescripciones para enseñar. Sigo con el ejemplo de escuelas rurales, por ejemplo, cómo enseñar en el multigrado. Esa es una prescripción, una norma, porque ahí cuando vos vayas a buscar los documentos te va a decir, bueno, en el multigrado usted tiene que agrupar los chicos, puede ser por grados, puede ser por niveles cognitivos, puede ser por los espacios que tengas. A veces vas a una escuela rural que tiene un solo aula, o que tiene una sola docente y tiene alumnos de los 6 grados. Bueno, entonces te va a dar prescripciones y normas. Pero esas prescripciones y normas también tienen que ver con el contexto sociohistórico. Les doy un ejemplo. Hace 100 años atrás, si un chico tenía una dificultad, por ahí se corta, chicas, nos volvemos a conectar en el mismo link. Si un chico cometía un error, el doctorado. Pero esa norma, también lo normal tiene que ver con lo que es normal en un momento histórico para una sociedad, lo que es considerado moralmente bueno también. Hace 100 años atrás, si un chico cometía un error, nosotros los docentes podíamos castigarlo. Incluso lo podíamos hacer arrodillar sobre granos de maíz durante horas, y eso porque se creía que los castigos corporales hacían que el sujeto luego se acuerde de ese sufrimiento y no cometa el mismo error, ¿no? Algo así como estímulo-respuesta, conductismo, acción-reacción. Bueno, después fuimos avanzando en otros sentidos y eso no se hizo más, pero en ese momento histórico estaba considerado valioso desde la sociedad. Entonces, lo prescriptivo normativo está asociado a la técnica, a la regla, a la ley. Los diseños curriculares son un ejemplo de prescripciones y normas, ¿no? Vieron cuando hablamos del currículum, nosotros decimos, el currículum tiene característica de ley, es una ley. Nosotros tenemos que enseñar los contenidos que dice el currículum. Yo tengo que enseñar los contenidos básicos de didáctica, que son didáctica, campo de estudio, objeto de estudio, enfoques de enseñanza. Después no me dice cómo ni con qué autores, pero sí los contenidos que tengo que enseñar. Entonces ahí tenemos una prescripción. Y la dimensión valorativa o utópica es aquella que nosotros entendemos que es la que está atravesada por la ética profesional del docente, ¿no? Nosotros vamos a estar bregando por una buena enseñanza. Entonces, esa buena enseñanza va a implicar que yo quiera que ustedes logren determinados objetivos para ser buenos docentes, ¿no? Voy a trabajar con ustedes la didáctica para que ustedes aprendan la buena enseñanza. Y una vez que lo logran, también voy a pretender que vayan más allá de eso, ¿no? Por ahí esto que está pasando, ustedes mandan definiciones de didáctica que son muy interesantes, y yo voy a pretender a lo mejor que la enriquezcan. Les voy a hacer sugerencias para que vayan un poquito más allá, porque de eso se trata, ¿no? De ver en qué nivel están mis estudiantes para invitarlos a que continúen, porque si no, si me quedo con lo que ustedes ya saben, lo que estamos haciendo es ejercitando, no estarían aprendiendo nada nuevo, ¿no? Entonces, ¿para qué estaríamos en esta situación de enseñanza y de aprendizaje? Entonces, la dimensión descriptiva explicativa está relacionada con la teoría. La prescriptiva normativa está relacionada con las técnicas de enseñanza, con la norma, la ley. Y la dimensión valorativa con la ética, pero también con lo utópico, con el logro de finalidades y de objetivos que una vez que los logré voy más allá, porque si no, insisto con esto, deja de ser enseñanza, porque ya lo aprendieron. Entonces me tengo que proponer otro horizonte. Es interesante el utópico relacionarlo con la definición de Galeano. ¿Se acuerdan? La utopía me sirve para caminar, y cuando la alcanzo, se corre esa utopía, tengo que seguir caminando. Para la enseñanza estaríamos en lo mismo, porque una vez que lo logro deja de ser enseñanza, porque el otro ya lo aprendió y lo estamos compartiendo ese saber. Bien. Ustedes cualquier cosa, insisto, me interrumpen. Bien. Seguimos con la otra pregunta.
¿Quiénes resuelven la transmisión de los valores éticos en el proceso educativo? ¿El docente, el Estado o es una tarea conjunta? ¿Y cuánta libertad tiene el docente en esta decisión ideológica? Bueno, por ahí esta realmente es una pregunta interesantísima, digamos, desde el punto de vista del posicionamiento. Porque acá tendríamos que ver quién es el Estado y en qué momento. Pues yo puedo decir, bueno, en este momento que estamos en un gobierno o en un Estado democrático, y que hace más de 30 años que estamos en un gobierno democrático, hay una tarea conjunta tal vez con el docente. Al menos hay, como les puedo decir, hay un diseño curricular que si bien tiene características de ley, hay cierta flexibilidad. Nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones y podemos crear nuestras propuestas de enseñanza. Y ahí les diría yo que la libertad es total. Existe la libertad de cátedra, ¿no? Porque nosotros los docentes, si somos profesionales, tenemos seriedad con nuestras propuestas, tenemos toda la libertad de hacerla de acuerdo a lo que creemos que es mejor, volvemos a la dimensión del borde de la moneda, a la dimensión valorativa. Nosotros pretendemos una buena enseñanza y en función de eso trabajamos. Ahora, si tenemos un Estado de facto, por ejemplo, un gobierno de facto, que no solamente nos manda la ley, sino que también nos manda el control, donde ya no hay libertad de cátedra, porque las libertades sociales individuales y los derechos sociales individuales están cortados o están al menos interrumpidos, y bueno, ahí yo les digo que la libertad del docente se va a tener que disfrazar en todo caso de distintas maneras para poder llegar a hacer una propuesta que apunte hacia los valores humanos, derechos humanos y todo lo demás. Ahora, nosotros cuando entremos a ver los enfoques de enseñanza, el enfoque ejecutivo, el enfoque terapeuta y el enfoque liberador, vamos a ver 3 modelos de docentes distintos, y ahí vamos a poder volver a esta pregunta. Yo me la guardé esta pregunta justamente como disparador de esos temas, ¿no? ¿Cuál es el docente que tiene libertad? Si es un docente ejecutor, es un docente que recibe el currículum y lo aplica, ese docente no tiene libertad, o al menos decide no tener esa libertad, ¿no? Porque cuando los docentes tomamos decisiones acerca de cómo nos posicionamos para enseñar, estamos dejando de lado otros posicionamientos, ¿no? Y aún cuando decimos, no, yo no tengo ningún posicionamiento, yo soy neutral, yo soy apolítico, yo vengo, doy los contenidos y me voy a mi casa. Y bueno, ahí hay mucho posicionamiento, ¿no? Ahí hay mucha política. Ahí estoy diciendo, bueno, yo tomo la decisión de enseñar esto y pararme desde este lugar. Ya vamos a volver porque realmente es muy, muy interesante. Después hay otra, no menos interesante, que es dónde se puede ubicar el acto pedagógico, si se ubica dentro de la didáctica como parte de la enseñanza o es una ciencia aparte. Yo les preguntaría qué están entendiendo por acto pedagógico. No sé si está quien hizo la pregunta. Sí, yo la hice. No, justamente era por eso la hice, porque no me quedaba claro la diferencia de la pedagogía con la enseñanza, por ejemplo. Cuando leía las definiciones me parecía que estaba hablando de lo mismo, y si yo pensaba, por eso puse que se ubicaba dentro de la didáctica, porque como la enseñanza sí entiendo que está dentro de la didáctica, no me quedaba claro dónde ubicar a la pedagogía. Bien, muy bien, Patricia. Bueno, esa confusión que tenés vos tiene que ver también con los desarrollos teóricos, porque digamos, la pedagogía es una ciencia que se ocupa de la educación en general. La pedagogía es mucho más amplia que la didáctica. La pedagogía, a ver, si me escucha algún pedagogo me mata, pero la pedagogía es algo así como la madre de las ciencias de la educación, porque se ocupa de la educación en general. La pedagogía se ha ocupado de la educación formal y no formal. Después, a partir del siglo XIX, se empezó a ocupar de la educación sistemática en las escuelas, pero es mucho más amplia que la didáctica. La didáctica solo se ocupa de la enseñanza. ¿Qué pasa? Al ocuparse de la enseñanza no puede dejar de lado el aprendizaje,
porque yo enseño en función de cómo entiendo que el otro aprende, pero se ocupa de las prácticas de enseñanza. Lo que pasa es que algunos autores dicen acto pedagógico a la práctica de enseñanza. Le ponen la palabra acto para hablar de práctica. Entonces, si yo lo traduzco y digo práctica pedagógica, estoy pensando en la enseñanza, en la práctica de enseñar, ¿eh? Pero la pedagogía es distinta a la didáctica como disciplinas, como ciencia. La pedagogía es una ciencia, algunos autores dicen que es una disciplina, y la didáctica es una disciplina que se ocupa de la práctica de enseñanza. ¿Cuál es la diferencia entre ciencias y disciplina? Que la disciplina es algo que se basa en la práctica. Por ejemplo, la educación física también es una disciplina, porque se basa en las prácticas de hacer justamente educación física. Y en el caso de la didáctica se ocupa de las prácticas de enseñanza. Por eso también es una disciplina, que tiene que ver con el acto de enseñar y cómo ese acto de enseñar también colabora en generar teoría. Perdón, profesora. Sí. Perdón que la moleste. No, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Volviendo un poco, porque tuve intención de interrumpir, pero está muy interesante, pero usted siempre está abordando la disciplina, la didáctica justamente como disciplina, y a mí me hizo un poco de ruido porque usted nos pidió una definición, y nosotros lo analizamos un poco más abarcativo, y ahora usted únicamente se ciñe a que sea una disciplina. Entonces, bueno, quería para las clases que vienen o para analizar lo que era el trabajo práctico que se viene, situarme y definirla como entonces usted nos aconseja o nos enseña que la tomemos como disciplina, meramente como una disciplina. Bien, muy bien, Marianela, porque si vos incluso, si vamos a ver el programa de la materia, yo defino la didáctica como una disciplina porque tomo las autoras como por ejemplo Camillón y Lidwin, que son didactas argentinas, y ellas hablan de que la didáctica es una disciplina. Lo que sí, digamos, hay muchísimas definiciones, como todas las que yo les aporté, de los distintos autores, en las que dicen que no hay un estado epistemológico, un estado de saber definido para la didáctica. Insisto con esto, algunos autores la denominan ciencia, otros las toman como una técnica, otros como una metodología. Lo que sí yo te puedo decir que en el avance de la evolución histórica, por eso ustedes tienen 2 textos de la evolución histórica de la didáctica, se ha progresado y se ha pasado de nombrarla como una mera técnica o metodología a considerarla, más allá con los posicionamientos más críticos después de la década del 80, a considerarla como una disciplina en la cual la teoría y la práctica están íntimamente relacionadas. Ahora, las definiciones que ustedes hacen, no es inocente la propuesta que yo les hago, porque justamente lo que yo les voy a poner a analizar son esas mismas definiciones que ustedes hacen. Y no porque yo piense, digamos, o porque yo sostenga a lo largo de toda esta clase, hable mucho de la didáctica como disciplina, ustedes tienen que quedarse con esa definición. Sí, digamos, yo tengo más teoría encima para poder sostener que es una disciplina, obviamente, y voy a apuntar a que ustedes también la reconozcan como disciplina, pero la verdad es que no podemos quedarnos con ese solo estado de saber, porque otros autores hablan de otros estados. Si vos te vas a Estados Unidos, te vas a encontrar con que a la didáctica se la relaciona con los métodos. La didáctica no se considera una disciplina, sino son los métodos de enseñar. Y si te vas a Francia, vas a encontrar una mirada más parecida a la nuestra, por lo menos toda una vertiente de Francia, en la cual la consideran más como generadora de teoría acerca de la enseñanza. Nosotros vamos y miramos qué es lo que pasa en el aula, y de allí generamos teoría para la enseñanza. No sé, para darte un ejemplo, ahora estamos investigando mucho cómo se enseña a través de la virtualidad, para generar conocimientos acerca, ¿no? Y entonces ahí estaría el entramado de disciplina. Ir a ver qué pasa en las prácticas para generar teoría, y que otros que se están formando, ya sea como formación inicial como ustedes, o formación continua, puedan tomar esos saberes y enriquecer sus prácticas, ¿no? Toman la explicación para generar propuestas de enseñanza. Nosotros nunca desde una disciplina te vamos a dar una receta para enseñar, pero sí te vamos a decir para enseñar, vos, para que sea una buena clase,
tiene que tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Ahora vos cómo rellenás el inicio, el desarrollo y el cierre, vos como profesional tenés que poder hacerlo. ¿Sí? Entonces, nunca te voy a decir que la didáctica es un método o es una técnica. ¿Por qué no? Porque la haces vos mismo, es un conjunto de técnicas, un conjunto de metodologías, un conjunto, ¿sí? Entonces, no creo que, no te va a quedar claro desde mi explicación por qué, digamos, porque podría haberles dicho yo, quédense con Camiglioni, y repitamos esta definición. Yo lo que quiero es que ustedes vean justamente cómo ha ido evolucionando, por qué en algún momento Comenio en 1600 decía que era el arte de enseñar. La didáctica es el artificio universal para enseñar todo a todos. Miren lo que él quería una receta que les sirva a todos los docentes, el que enseñaba biología, el que enseñaba didáctica, el que enseñaba matemáticas, que todos pudieran aplicar un método para enseñar a todos lo mismo. Y él fue el que puso un manual para que todos aprendan el mismo contenido, que todos repitan, porque era una forma de unificar saberes en un mundo donde había mucha ignorancia, ¿no? Bueno, eso después fue evolucionando y por lo tanto fue evolucionando también la didáctica. No sé si me explico, Marianela, más o menos, si te ayudo en algo. No, por favor, sería una insolencia de mi parte corregirla, pero yo quería saber entonces si se descartan las otras opciones con las que yo también sentí identificada la didáctica, o sea, no puede ser más abarcativa, o sea, no podemos abarcar lo que es un método, un arte, una ciencia tal vez en la didáctica, o simplemente la ceñimos a alguna disciplina. O sea, es como que es muy tajante, es una disciplina y ya no es tan abarcativa. ¿Y por qué dejarías los métodos afuera de la disciplina? Ah, bien. Está perfecto. Sí, la ciencia es más abarcativa que la disciplina. Pero aún así, el concepto de ciencia hoy en día en el mundo actual, después de la modernidad, porque la ciencia es un concepto moderno, en el cual se creía que desarrollábamos teorías, leyes generales para aplicar a todos los fenómenos. Y eso hoy en día está muy en discusión, no solamente en las ciencias sociales, que no podemos generalizar porque no todos los fenómenos son iguales. Imagínate una clase de lengua con ustedes, de didáctica con ustedes, y una clase de didáctica con los chicos de educación física. Es totalmente diferente. Entonces yo no puedo armar una clase que sea aplicable a los dos. Puedo armar un programa que sea más o menos similar, pero después las clases van a cobrar características distintas. Entonces, el concepto de ciencia puede ser más abarcativo que el de disciplina, pero no es una ciencia porque nosotros no tenemos leyes generales de la enseñanza que sean aplicables, generalizables a todas las realidades. Entonces, ¿es una disciplina? ¿Es un rango menor? Sí, pero la disciplina, en esas dos dimensiones, Marianela, que nombré, están incluidos los métodos. ¿En cuál de las dos dimensiones? ¿Se refiere a la parte prescriptiva? Claro, ahí vos tenés las metodologías. Nosotros tenemos todo un libro de María Cristina Davini que habla de métodos de enseñanza, y ahí vas a encontrar todos los métodos que son para trabajar en dinámicas de grupo, los métodos que son para trabajar en forma individual, los métodos colaborativos, los métodos para el aprendizaje, para el desarrollo personal, métodos para el desarrollo social, y todos esos métodos nosotros los estudiamos como técnicas, paso por paso. Es más, yo te los voy a hacer estudiar a vos así. Ahora, después cuando vos vayas a preparar una clase, vas a tomar un método de un lado, otro método del otro, y vas a armar tu propia estrategia de enseñanza, ¿sí? Entonces, dentro de la disciplina está lo teórico y lo práctico. Están las metodologías, las técnicas, las estrategias. Si vos lees Ruth Harff, sobre el final, ella dice, habla de los objetos de estudio de la didáctica, y ahí dice las estrategias de enseñanza, las técnicas, y también habla de la comunicación, ¿no? Nosotros englobamos todo dentro de la enseñanza. Yo prefiero decir el objeto de estudio es la enseñanza. Por lo tanto, dentro de la enseñanza tenés los contenidos, los recursos, los objetivos, los propósitos, las metodologías, las técnicas, la evaluación. Todo lo que hace a proceso de enseñanza está en ese término más general. Pero podemos seguir trabajándolo tranquilamente.
Bueno, sigo con Esto los... último que dijo, profe, está buenísimo, porque por ahí no queda, a veces cuando leía en el texto no me quedaba claro esto de que, bueno, aparecían métodos, lo que acaba de decir, ¿no? Y uno parece que no sabe dónde meterlo, porque parece que la enseñanza estuviera acompañada de eso, pero como que eso no estaba dentro de la enseñanza. Bueno, realmente han hecho, algunos de ustedes han hecho una lectura muy, muy consciente, digamos, de los textos, y entonces aparecen estas dudas, que me alegro muchísimo de que Paula me haya sugerido recolectar las preguntas, porque son sumamente valiosas, ¿no? Acá están apareciendo las dudas genuinas, lo que surge cuando ustedes van leyendo, sumamente interesante. Que a veces cuando estamos en la cursada, ¿qué pasa? No se da esto de ir al día con las lecturas. A veces vamos primero nosotros los docentes con los contenidos, y a la final terminamos repitiendo nosotros conceptos, y no es la idea. La idea es esto, que se vaya construyendo a la medida que vamos abordando en forma conjunta. Bien, acá aparecía esto de qué tan real es la definición del objeto de estudio de la didáctica en la práctica, según lo que dice Ruth Hare y las otras autoras. También, acá tengo que preguntar quién hizo la pregunta, si me ayuda un poquito más. Dale, Patricia. Sí, yo. Era yo. Claro, tenía, a ver, para que la leo de nuevo. A ver si por ahí qué era lo que se te ocurría, ¿no? Yo lo que puedo decir es eso, que el objeto de estudio de la didáctica, si bien es la enseñanza, es sumamente abarcativo, qué sé yo. Yo como especialista en didáctica ahora estoy estudiando la mediación con tecnología en la formación de docentes, y ese es un objeto de estudio de la didáctica. Otros colegas están estudiando qué pasa con los planes de continuidad pedagógica en el nivel inicial. Eso es un objeto de estudio. O sea, hay millones de objetos de estudio de la didáctica. Bueno, vos fíjate, Patricia, por ahí si la encontrás, por ahí para ver cuál era tu inquietud con esto de real. Yo sigo con la pregunta siguiente. Bueno, con respecto a la línea de tiempo... Sí, yo la tengo marcada en mi carpeta, así que ahora la busco Claro, por eso vos buscala tranquila, que más que nada para que me orientes por dónde viene la inquietud. Con respecto a la línea de tiempo, bueno, aquí va un poco en relación también a esta inquietud que tenía María Elena con el tema de disciplina, metodología, ciencia. O sea, ustedes van a ver que a lo largo de toda la cursada yo tengo todo un problema en dar una sola perspectiva de las cosas. Siempre voy a dar diferentes miradas, diferentes autores. No les voy a decir que les voy a dar 10 autores, pero sí 2 o 3 que hablan de la misma temática, pero de diferente perspectiva. Y este es uno de los casos, ¿no? Porque nosotros hablamos de cómo ha evolucionado la didáctica a lo largo del tiempo, y bueno, la verdad que es muy complejo, porque la didáctica viene desde el siglo V, 4, 5 antes de Cristo, y estoy hablando del mundo occidental, no me estoy metiendo con el oriental. Estoy viendo qué es lo que pasa con la didáctica desde Sócrates, Platón, Aristóteles, hasta nuestros días. Entonces, imagínense, hay muchísimas clasificaciones, hay distintos autores, algunos hablan de etapas históricas, otros hablan desde la filosofía, otros desde la psicología, y no es la intención de que ustedes salgan especialistas en la evolución de la didáctica, ¿no? Porque además no es su interés y no tiene sentido hacer esa profundización. Lo que sí quiero que vean es justamente esto, que la didáctica nace con un tinte más prescriptivo, que después empezó a incluir definiciones, explicaciones, descripciones, que tiene una etapa más clásica y una etapa más conservadora, y que después pasa a una etapa más transformadora y crítica, que eso ustedes lo van a ir viendo de la mano también de otras disciplinas como pedagogía. Entonces, por un lado presenté la clasificación de Davini y por otro lado la de Granata. ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando dicen ustedes corroborar entre todos que esté bien,
No sé si alguno me quiere ayudar. Yo lo que les había puesto en la clase era que María Cristina hablaba de estos 5 hitos, que ella los llama tradiciones, porque lo que dice es que están, que no es que primero hubo una tradición clásica, después apareció la nueva y entonces la clásica no está más, después apareció el tecnicismo y las otras dos no están más, y aparecieron las teorías críticas y entonces empezamos a enseñar para liberar a los niños, a los sujetos, y no volvimos más a la tradición clásica. Ella lo que dice, y todos los autores lo dicen, y de hecho nosotros lo vemos permanentemente en las clases, que las tradiciones se quedan, están instaladas. Es muy difícil que nosotros vayamos a ver una clase, por ejemplo, una clase de primer año de didáctica general con 60 alumnos, y no veamos a un profesor que tiene algunas características de tradicional, de clásico, de conductista, porque lo van a ver explicar, lo van a ver enfrente de una clase donde todos los alumnos están sentados mirando al frente, porque lo van a ver mirando el pizarrón, enfrente del escritorio y a los alumnos mirando el pizarrón. No estoy generalizando, pero lo más probable es que encontremos estas cosas. Entonces, María Cristina Davini dice, una tradición clásica que llega hasta el siglo XIX, luego va a aparecer a mediados del siglo XIX la escuela nueva o escuela activa, escolanovista, son todos sinónimos de la misma tradición, que es la renovación de la escuela activa. Luego, dice, de la mano de esa revolución cognitiva de la escuela activa, va a aparecer también el tecnicismo, va a aparecer luego las teorías o corrientes críticas que ella nombra la práctica de la sociocultural. Lo digo rapidito porque yo les voy a adjuntar, tengo hecho una línea de tiempo en un Prezi, donde voy explicando un poco con más detalle cada una de estas etapas. Y Granata y las otras autoras hablan de estos 4 momentos. Un momento tradicional, ¿con cuál se puede relacionar de los de María Cristina Davini? Con la clásica. Claro, con la clásica. ¿Escuela nueva? Escuela nueva con... Escuela activa. Claro, activa. escuela nueva con escuela activa. Escuela activa es sinónimo de escuela nueva o de escolanovismo. Por eso yo les proponía que hagan un cuadro comparativo, porque ahí van a ver dónde van apareciendo, incluso van dando más o menos las mismas fechas. Después Granata nombra el neoconductismo, es decir, un nuevo conductismo, una vuelta a esta mirada tradicional, algunos hablan de neoclásico también, ¿no? Es una vuelta a aquel modelo donde el docente enseña y el alumno aprende. El docente tiene el saber y el alumno no lo tiene. Ojo, el docente siempre enseña y el alumno aprende en un modelo general. Pero quiero decir, hay un docente que tiene el saber y el alumno lo escucha, lo toma, lo repite, lo imita. Todos tienen que aprender el mismo contenido, todos tienen que ir al mismo ritmo, y si no están a ese mismo ritmo y no se cumplen con los objetivos, vuelve, desaprueba, ¿no? Eso es puro tecnicismo. Doy un ejemplo. En educación física, cuando yo iba al secundario, teníamos que hacer el famoso test de Cooper, que bueno, todas ustedes son muy jóvenes y no tienen ni idea de lo que estoy hablando, pero el test de Cooper era correr en 12 minutos 2.400 metros. Yo nunca pude, para mí correr, es más, lograron que odie correr, odio correr, me parecía que iba a reventar, les digo la verdad, yo no lo podía hacer. Y primero corría 1.000 metros, después corría 1.200, y creo que terminé corriendo 2.000 metros. Pero no corrí los 2.400 metros. Entonces desaprobaba educación física. Y la profesora me decía, ay, pero has hecho un esfuerzo bárbaro, empezaste corriendo tan poco y ahora corres tan bien, pero no alcanzaba los objetivos. Bueno, ahí hay un neoconductismo, un tecnicismo. Hoy en día un docente diría, no, has progresado, miraría otras posibilidades que tiene el sujeto con la educación física, trabajaríamos otras cuestiones del cuerpo, ¿no? Y no se fijaría tanto en el rendimiento y en cumplir con determinados objetivos. No digo que no existan todavía docentes que estén mirando, ¿no? Entonces, el neoconductismo y el tecnicismo, ¿con qué hito se relacionará?
La revolución cognitiva Más que con la revolución cognitiva. con el impacto tecnicista. Exactamente. Ahí hay una parte compleja en el texto de Davini y en el texto de Granata. Porque ¿qué es lo que dicen en ese momento del medio? Que acá dice revolución cognitiva versus impacto tecnicista, y en el otro habla de neoconductismo, tecnicismo, que es lo mismo. Estos dos momentos, el de la escuela nueva y el neoconductismo barra tecnicismo, son momentos que históricamente se dan prácticamente a la par. Se conviven dentro de las propuestas educativas, por lo tanto también dentro del campo de la pedagogía y también dentro del campo de la didáctica, se dan como, por un lado puede ser un enfrentamiento y por otro lado como un ensamblado. Hay como dos corrientes, unos que son tecnicistas y otros que son de la revolución cognitiva. Los de la revolución cognitiva son los que decimos que el alumno aprende construyendo, que el alumno aprende desde sus saberes previos, ¿no? Disculpen que ya vengo, voy a abrir la puerta. Ya estoy. Bueno, esto de dar clase en la casa. Bien, entonces se dan en un momento histórico que se dan a la par y conviven. Entonces, por un lado van a estar los docentes que se posicionan, los docentes y las propuestas políticas educativas que se van a posicionar desde entender que el alumno construye, entonces vamos a hacer diferentes propuestas, las planificaciones son flexibles, cada institución puede adaptarse, pero por otro lado está la corriente tecnicista y las políticas educativas tecnicistas, que son aquellas que envían propuestas pedagógicas que los docentes tienen que ejecutar, los alumnos tienen que resolver, el que lo resuelve continúa, el que no lo resuelve repite. Algo así como el tecnicismo está muy relacionado con las teorías de la industria, de la fábrica, del trabajo en cadena, ¿no? Cada cual cumple una función y esa función la tiene que cumplir bien, porque si no la cumple bien es un inútil para el sistema y tiene que quedar fuera del sistema. ¿Qué pasa? En nuestro país, por ejemplo, ese momento entre la revolución cognitiva y el impacto tecnicista coincide con las décadas del 70. Entonces, en nuestro país ahí teníamos gobierno de facto. ¿Podríamos decir que triunfó el tecnicismo? Y yo les diría que hizo mucha fuerza, pero nunca logró impactar de la manera que impactó en otros países, como por ejemplo Estados Unidos. Si ustedes son de mirar la serie Los Simpson, como yo, digamos, verán que ahí aparece mucho esto, ¿no? De los docentes que ejecutan, el docente que tiene un libro del profesor y un libro del alumno, digamos, un director que le pasa línea a los docentes que les toman evaluaciones a los alumnos, evaluaciones estándar a sus estudiantes, ¿no? Bueno, entonces, se dan en un mismo momento, por eso habla María Cristina Davini y pone el versus, hay un versus ahí, porque la didáctica, ustedes no se olviden que todos estos momentos los estamos analizando desde qué estudiaba la didáctica. En la tradición clásica, la didáctica buscaba un método para enseñar todo a todos, más prescriptiva que explicativa. En la escuela activa, y ahí se le quemaron los papeles, porque la escuela activa empieza a mirar que el alumno es activo, que el alumno si no es activo no construye, que el alumno si no es activo no aprende. Entonces la didáctica tuvo que ir a ver qué hacía el docente para que el alumno construya. Y ahí aparece un docente guía, un docente que acompaña, un docente que genera propuestas, ¿no? Cuando aparece el impacto tecnicista, la didáctica va a ver los procesos. Y ahí es cuando otra vez se vuelve más prescriptiva que descriptiva. Ya después, con la perspectiva práctica y sociocultural, que se corresponden con la corriente crítica que habla Granata, ahí la didáctica empieza a mirar qué es lo que pasa en el aula, pero no solamente qué es lo que pasa en el aula, sino en el aula atravesado por lo contextual, atravesada por la institución, atravesada por el barrio en donde está esa institución, por la ciudad, o por la zona rural, o lo que fuera, pero además atravesada por el país en el que está, y en el caso nuestro por la región, ¿no?
pues podemos pensar Latinoamérica, Argentina, la provincia de Buenos Aires, el Instituto Avanza, el aula. Fíjense cuántas dimensiones van atravesando. Pero además no solamente eso, empiezan a mirar que los sujetos estamos atravesados por lo social, por lo psicológico, por lo físico, ¿no? Entonces empiezan a aparecer todas las dimensiones que hacen a la constitución de los sujetos, y no podemos dejarlos de lado de las propuestas de enseñanza. Y a la vez empiezan a cuestionarse, ¿el docente es alguien que ejecuta o alguien que crea sus propias prácticas? ¿No? Por eso digo, ahí volvemos a la... Perdón, profe, Sí. ahí está apuntada la pregunta que yo hacía de Ruth Hart, porque ella, con las otras autoras, que hablan en un momento sobre el contexto en donde el profesor enseña, o el docente enseña, y la pregunta está orientada a eso, o sea, ¿cuán real había en el docente o en el acto de enseñar todas esas teorías que hace Ruth Hart y las otras autoras respecto al rol del docente, ¿no? Con el contexto del chico, cómo se involucra con su realidad social, no solamente lo que pasa dentro del aula. Bien, bien, Patricia, ahí, digamos, está muy bien. ¿Qué tan real es? En la medida que nosotros nos vamos formando y vamos adquiriendo mayor conocimiento, mayor descripción y explicación del fenómeno, vamos teniendo más herramientas para generar estrategias de intervención, para poder decir, bueno, tengo esta realidad, tengo que intervenir de esta manera, ¿sí? O pruebo de esta manera, si esa manera no resulta, puedo probar otras, ¿no? El rol del docente tiene una carga formativa, ¿no? Porque ahí después podíamos discutir, ¿el docente que es un profesional o es un obrero, ¿sí? De la educación, ¿no? ¿Es una profesión, es una semiprofesión? De ahí tendríamos mucho para discutir, para considerar. Yo discuto mucho con mis colegas, ¿no? Yo a veces digo, la nuestra es una semiprofesión, depende del nivel del que estemos hablando, nivel inicial, primario, secundario, superior. Yo pretendo que en el nivel superior, aquí donde nos estamos formando nosotros, y en ese sentido las considero colegas a todos ustedes, porque estamos formándonos en el nivel. En el caso mío sigo estudiando, sigo investigando, en el caso de ustedes están estudiando para ser profesores, digamos, en ese nivel tendríamos que considerarnos profesionales. Pero para considerarnos profesionales tenemos que saber mucho, mucha teoría, para tomar decisiones en la intervención, para poder posicionarnos, para poder defender esto que preguntaba Marianela. ¿Por qué digo que es una disciplina? Lo puedo fundamentar. Si no, me puedo quedar con la idea de que es una ciencia, pero tengo que poder fundamentarlo. Lo mismo si digo que es un método. Digamos, si nosotros analizamos todos los profesorados de la Argentina, todos los profesorados tienen materias didácticas, y cada vez más, didácticas generales y didácticas específicas. Ahora nos vamos a otros países y la didáctica brilla por su ausencia, porque hay algunos países que creen que con enseñar la disciplina es suficiente. En el caso de ustedes, con saber mucho de lengua y literatura, ya sabrían cómo enseñarla. Son posicionamientos. Yo fui a un secundario donde biología la daba un veterinario. Y no era profesor. Ahora, ¿podríamos haber aprendido? Sí, tal vez que no. Son posicionamientos. Ahora hay que poder defender que con solo saber la disciplina se puede enseñar. Yo quiero saber si solamente con estudiar lengua y literatura y todas las materias afines a la disciplina, podríamos decir a lengua y literatura, son suficientes sin conocer filosofía, psicología, didáctica. ¿Me explico? Para poder encarar un aula, para poder ir a generar propuestas de enseñanza. Y ahí es donde se define el rol. Hay docentes que no están formados y hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿sí? Hay otros que están formados y deciden también hacer lo que quieren, ¿no? Entonces, ahí se juegan cuestiones que tienen que ver con la ética profesional, con la práctica profesional docente, que está en las preguntas que ustedes hicieron. Bueno, la verdad es que no pensé que íbamos a hablar. Sí, está buenísimo, profe, porque la verdad que
a medida que uno va avanzando con las lecturas, le surgen tantas dudas, y claro, uno también lo piensa, ¿no? Que si estuviéramos en el aula es como, listo, ya te sacás la duda porque estás en el aula. Y acá es como que estás una semana con la duda hasta que puedes resolver el texto. Bueno, Y es eso releer no. y releer sobre lo mismo. Eso, no lo hagan eso. Fíjense que ustedes tienen mi teléfono, mi WhatsApp, y se pueden comunicar conmigo, porque ¿qué es lo que pasa con el WhatsApp? Uno lo ve y lo contesta si quiere, si puede, entonces no me están avasallando, a mí no me molesta, yo sé que hay docentes que les molesta. A mí me pueden ubicar cuando tengo internet, que ahora logré poner también internet en mi casa, así que creo que va a mejorar mucho la conectividad. A mí no me molesta que me rastreen por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por donde sea, porque yo cuando encuentro las consultas las respondo. Entonces también me mandan un audio con una consulta. Yo creo que eso realmente funciona muchísimo. Cuando ustedes están leyendo el texto y se les ocurre eso, esto que dice Camiglioni no lo entiendo, o esto que decía Marianela, este autor está hablando de que la didáctica es una tecnología, y Laura dice que es una disciplina. Y bueno, entonces mandas un audio, ¿qué está pasando con esto? Porque eso es riquísimo para el aprendizaje, riquísimo. No porque, no obligatorio, obviamente, pero sí cuando surge la duda poder consultarlo. Lo que pasa es que también hay que ponerse un poco en contexto del lado del alumno, y creo que usted lo estudia esto, en decir, alumnos de primer año, no conocemos el funcionamiento del instituto, no conocemos una cara del instituto, hasta dónde uno puede violar la intimidad de un profesor y con qué cara, porque no sabes cómo encarar una consulta, qué decirles, tutearlos, no tutearlos, no sabemos nada. Entonces tenés una duda y la guardás y llega un momento que ya se diluye y querés avanzar con un montón de errores, porque no hay un concepto fijado que dudas. Es muy difícil lo que estamos haciendo, porque no hay un concepto fijado sin dudas. Todo tiene una duda, es muy difícil. Sí, Marianela, te comprendo totalmente y me parece que este encuentro puede marcar evidentemente en el vínculo un antes y un después, y lamento mucho la gente que, como vos decís, no se anima porque no sabe hasta dónde y porque también hay muchos mitos, y algunos no tanto, con respecto, yo sé que digamos, yo me estoy mostrando con esta apertura, y soy así, de hecho, con todos mis estudiantes tengo mucha comunicación, pero sé que hay otros docentes que no les gusta, que no dan su celular, y yo sé que ustedes tienen que moverse viendo a ver qué le caerá bien a uno o a otro, ¿no? Qué sé yo, pongamos el ejemplo, recién en el grupo de WhatsApp que Patricia ponía, espero que no se olvide, como, a mí esas cosas, por estar en un grupo de WhatsApp, que pasen, o que incluso lo digamos, puede ser como un chiste o como un comentario, como lo que fuera, a mí no me molesta en absoluto. Yo lo que hago, sí, es aclarar o hacer un comentario con respecto, cuando lo siento necesario, porque me parece que en esa sinceridad también se establece un buen vínculo. Por esto, o sea, cuando yo leo que no se olvide como la otra vez, me siento afectada por la seriedad que yo le pongo a pensar estas clases sincrónicas, porque realmente me interesa muchísimo establecerla y me da mucha amargura cuando no puedo lograrla, ya sea por mi lado, o muchas veces me empiezan a llegar chat, dice tal que no se puede conectar porque se le corta, no tiene audio, no te está escuchando, y realmente a uno le preocupan todas esas cosas también, y a veces nosotros también no sabemos cómo decirles a ustedes algunos comentarios, ¿no? Yo pensé 2 o 3 veces antes de contestar el mensaje, porque tampoco quiero que nadie se sienta afectado, ni que dejen de escribir en el grupo porque un profesor les pone algo, digamos. Entonces, conmigo siéntanse en toda la libertad, Marianela, de preguntar lo que sea, y en cualquier momento, ya te digo, yo en el momento que pueda, los voy a contestar. O si ponen algo en el aula virtual, y ven que pasan 2 días y no lo contesto, me mandan un mensaje, y me ponen, Laura, te mandé un mensaje por el aula, o me vuelven a mandar el mensaje por WhatsApp, porque la verdad que el aula no es muy amigable, lo vuelvo a decir. A veces no encontrás los mensajes,
o tenés que hacer muchos pasos para ir hasta donde están los mensajes, y el WhatsApp, viste, es simultáneo, es sincrónico, está ahí todo el tiempo. Entonces, conmigo siéntanse en toda la libertad de consultar, y créanme que así como recién ahora está apareciendo este trabajo práctico obligatorio, así de tranquilos vamos a ir. Si el trabajo práctico hay que rehacerlo una vez, 2 veces, 3 veces, se va a rehacer. Acá no podemos perder a nadie en el camino. Nosotros tenemos, más allá de los que ya perdimos, ¿no? No podemos seguir perdiendo más gente en el camino. Entonces, anímense a los borradores, anímense a intentar, y bueno, y que sea, digamos, en la devolución nuestra, ahí tiene que estar la riqueza de lo que ustedes ensayaron, ¿no? O sea, si ustedes me mandan el trabajo práctico, las devoluciones mías para redefinir, que probablemente haya que redefinir, porque van a ser consignas de relación, no van a ser consignas de identificación, porque para identificar les doy una guía de lectura, como les dije al principio. Entonces, probablemente tengan que redefinir, tengan que volver a pensar, haya una conversación con el texto. Bueno, vamos a ir despacio, y si ustedes ven esto, ¿qué pasa? No entendemos algo de la clase 2, o no entendemos algo de la clase 3, vuélvalo a explicar, o mándenos de otra manera, y no entendimos la consigna. Bueno, si quieren darle vuelta a la pregunta porque no quieren que me caiga mal, denle vuelta, pero háganla la pregunta, de una u otra manera, háganla. Conmigo, en serio, no se sientan para nada de que están invadiendo la intimidad, porque no hay intimidad en esta realidad que estamos viviendo. Estamos permanentemente trabajando, permanentemente contestando, permanentemente tratando de generar recursos y materiales, y bueno, ahora tenemos que preparar para tomar mesas de exámenes también, así que bueno, estamos a disposición. Yo la verdad no sé de qué otra manera ayudar. Si a ustedes se les ocurre, o hay algo que con otros profesores les está dando resultado, también me lo pueden proponer. No, Lamento que estamos en, no creo que en todas las materias estamos igual. Claro. Están con todas las materias igual. Claro. Los ejemplos de que con otras materias nos va bien, con tal, no sé, método para comunicarnos. Hay un escollo que siempre se repite, por ejemplo, cuando entregamos algo, acá no pasa por personificar el problema con un profesor, no quiero que se mezcle. No. Simplemente es, por ejemplo, mandamos algo, viene observado para que lo trabajemos, que lo llevemos para adentro a ver qué mejor lo podemos hacer, pero no podemos devolverlo para que lo vuelvan a corregir. Entonces es como que nos quedamos con el error y lo tratamos de mejorar o limar, y tampoco sabemos si llegamos a buen puerto. No, eso conmigo no va a pasar. Conmigo no va a pasar. Yo, si mando redefiniciones, son para que las vuelvan a hacer. Y en el caso de algunas de ustedes que han mandado guías, y yo les he dicho que las voy a mirar, se las voy a contestar, porque por ahí tiene que ver con que no tuve tiempo. Pero no son tareas que yo les pedí obligatoriamente, digamos, ¿no? Yo todo lo que les pida obligatorio, ustedes van a tener en el mismo espacio de tarea la devolución, pero para que lo vuelvan a redefinir y lo vuelvan a mandar hasta que lo cerremos. Eso es una condición sine qua non de la didáctica. O sea, si yo pido algo al alumno, el alumno me va a pedir algo a mí, y eso tiene que ver con el contrato pedagógico. Si ustedes esperan de mí que yo enseñe, yo espero de ustedes que ustedes aprendan, pero para eso tenemos que pasar también por un proceso en el cual ustedes se enteraron que yo enseñé, y yo me enteré que ustedes aprendieron. Entonces, eso no va a pasar, por eso yo las invito tanto a que las intervenciones, por ejemplo, de las interpretaciones de las definiciones, las hagan por el foro. Porque en el foro sí, al contestar yo, ustedes ¿sí? van viendo, van a ver que esa dinámica se nos va a ir instalando en el aula virtual si seguimos con la virtualidad. Primero porque, lamentablemente, pero por otro lado, bueno, quedamos menos, quedamos 8 grupos, somos 30 personas,
no más de 30, entonces, al ser menos, también nosotros los profesores podemos ir dando respuesta. Yo les digo, insisto con esto, soy especialista en tecnología educativa, y ustedes dirán, bueno, menos mal, así estamos, ¿no? Un aula virtual no se puede sostener con más de un profesor cada 20 alumnos, y ya 20 es un montón, por el seguimiento que tenemos que hacer. Y yo tengo, con ustedes, en principio tenía 60 inscriptos, en educación física 2 grupos de 60, otros 120. En la universidad tengo otro grupo que tiene 40. Entonces, imagínense que eso en la presencialidad sí podemos dar respuesta, porque estamos 2 horas en clase y conversamos y hacen las preguntas y todos los demás. Cuando te empiezan a caer los mails, los mensajes, las consultas, los foros, y ahí se te empieza a complicar el tiempo. Entonces, por eso muchas veces algunas cosas yo les digo, bueno, ustedes envíen, que yo les voy dando respuesta, a algunos he podido dar respuesta, y a otros no, de las guías que han mandado. Pero yo me comprometo que esta semana contesto todos los que tengo pendientes para que puedan resolver, para que les ayude para el parcial, digamos, ¿no? Pero sí o sí, lo que quede obligatorio, no hay forma de que yo no lo responda, y esto va a quedar grabado, así que... Laura, y ahora la manera de organizarnos sería en esta cuestión, bueno, dentro de 15 días volver a vernos de esta manera presencial, y bueno, obviamente si después uno necesita una consulta, nosotros tenemos un grupo que está bastante organizado, así que yo creo que en eso no habría problema de por ahí ponernos de acuerdo entre todas y pedir algún horario, viendo según cómo vienen todas las cátedras, pedirte una consulta o hacer Perfecto. alguna cosa, o un No, Zoom no, también. yo ya les digo, yo prefiero los encuentros sincrónicos, a lo mejor no tan largos como este, pero de media hora, 40 minutos, que por ahí vayamos directamente a las preguntas si ya me llegaron anteriormente, o que los podamos compartir. Yo acá pasé ya los grupos, les puse en el foro cómo quedaron conformados los grupos, son 8 grupos, los dejé también cómo quedaron conformados, para que si alguien se ve en el foro que no está ausente o no lo puse, me avisa, pero estos serían los grupos para que trabajen el práctico, que les va a ir llegando esta semana, el práctico personalizado. Los contenidos van a ser los mismos para todos, todo el mundo va a tener que analizar una definición y una imagen, ¿sí? Lo que pasa es que la definición y la imagen va a ser específica de cada grupo. Entonces, vamos a tener 8 trabajos, 8 grupos trabajando. Lo que yo estaba viendo según el cronograma, la fecha de entrega, ustedes una vez que vean el práctico, pónganse de acuerdo entre ustedes, si quieren una semanita más, cómo se están organizando con esto de las otras materias, porque yo ya les digo, yo me perdí con esto de cuándo me toca, así que ustedes me dicen, yo estoy preparando la clase 5, que se las pienso colgar esta semana, pero sé que ustedes van a empezar a abocarse al trabajo práctico. Entonces, puede que la clase 5, en vez de estar 15 días, esté 20 días colgada. Vamos a ir al ritmo que podamos ir. En eso, vieron que yo creo que siempre fuimos a un ritmo bastante lento, en el sentido de que tenemos 4 textos obligatorios, /5, tenemos 4 clases, las clases no son muy largas, vamos a lo concreto, digamos, y ha habido algunos ejercicios para hacer. Por ahí, a mí lo que me parece que tenemos que aceitar es que los ejercicios que por ahí propongo en la clase, que no son obligatorios, los podamos compartir por un foro, para que se vayan retroalimentando entre ustedes también las respuestas, y que cada intervención mía sirva para todos, y que ustedes vayan manifestando esto. Necesitamos una semana más para entregar el práctico, es un parcial domiciliario, o sea que no tienen un tiempo para decir, no les voy a dar 2 horas para que lo entreguen. Va a llegar el práctico y ustedes van a tener un tiempo para hacerlo. Eso es lo que les puedo ofrecer, y también que me digan cuándo sería el próximo encuentro sincrónico de acuerdo al cronograma que ustedes van armando. Si en el medio se les ocurre, sería bueno tener una consulta con la profe, me avisan y la coordinamos. Yo tengo mucha disposición, digamos, de horarios. Estoy todo el tiempo trabajando, sentada, conectada. Entonces, si ustedes me dicen, ¿podemos el jueves a la mañana? Yo puedo. O sea, horarios fijos de clase tengo pocos, y casi todos son cada 15 días. Entonces puedo moverme. Así que me parece que eso es lo que por ahí tenemos que aceitar, la comunicación entre nosotros,
para que nos sea más rico el proceso. Ustedes estarán recibiendo entre hoy y mañana, porque ya los tengo muy avanzados, los 8 prácticos, las devoluciones que me mandaron algunos de ustedes por mail, los foros los contesté todos, así que estoy a disposición para lo que ustedes necesiten, chicos. Bien. Y esta Entonces, iba a consultar, sí, dale, Patricia. perdón, iba a consultar con respecto al trabajo que vas a mandar, si es grupal o cada uno tiene que responder al trabajo. No, es grupal. El trabajo es en grupos y lo entrega uno solo del grupo o todos los del grupo. Si yo corrijo un archivo, después de ese archivo se lo subo a todo el mundo en el aula, para que a todos les quede, a todos los del grupo. ¿Qué va a pasar? Ustedes van a tener esta instancia que es grupal, y después vamos a tener otra instancia individual, ¿sí?, que va a constar de un proceso metacognitivo, de autoevaluación sobre esa tarea, que a mí me va a permitir ver la interpretación de cada uno de ustedes, o alguna intervención de cada uno de ustedes, porque también yo sé qué es lo que pasa con estas situaciones. Trabajamos en grupo, tenemos 10 materias, nos dividimos las tareas, hacemos lo que podemos, yo también lo he hecho como estudiante, ¿no? Entonces, bueno, vamos resolviendo la cursada, que a ustedes les vayan quedando las herramientas, les vayan quedando los trabajos, porque evidentemente en algún punto nos vamos a encontrar, vamos a tener que acreditar cierre de finales, y a mí me gustaría que este proceso que nosotros vamos haciendo les sirva. Por ejemplo, no sé, Lucrecia dice, bueno, a mí me gustó el primer texto que hablaba de las justificaciones de la didáctica, y voy a preparar mi final recorriendo toda la didáctica desde ese texto, del principio hasta el final de lo que vimos. Otro puede decir, yo voy a tomar el trabajo práctico que hicimos en grupo, la imagen que hicimos, voy a tomar esa imagen y desde ahí voy a relacionar lo que vimos en el tramo 1 y lo que vimos en el tramo 2. O sea, yo quiero que esto les vaya quedando, que puedan ir trabajando en forma colaborativa, es la pretensión, ¿no? Si tengo un grupo de 3, que las 3 trabajen en ese práctico. Pero, a ver, seamos conscientes y seamos reales. A veces se puede, a veces no se puede. A veces un compañero cubre a otro, y todas esas cosas también son muy valiosas en el aprendizaje. Entonces, vamos a tener instancias grupales y vamos a tener instancias individuales que completan ese mismo proceso, digamos, ¿no? En la medida que yo les pueda pedir a ustedes y en la medida que yo pueda ir haciendo las devoluciones. Por eso ahora va solamente la parte grupal. Una vez que entreguen, hagamos las devoluciones y cerremos con ese práctico, va a venir una instancia individual. Igual está buenísimo, porque lo que decía Marianela, ¿no? Nosotros no nos conocemos y nos estamos conociendo ahora a través de los grupos. En otra materia, no me acuerdo cuál es la otra que nos hicieron armar el grupo, prácticas, me parece, ¿no? Y también, o sea, también tuvimos que recurrir a esto de la virtualidad y vernos recién ahí las caras, y, vos eras la que aparecía como tal. La verdad que también de alguna manera se hace como rico poder trabajar en grupo, porque nos vamos conociendo nosotros que recién empezamos, y con esa situación, ¿no?, que nos da de la virtualidad, y poder empezar a distinguir, bueno, quién va acompañando el proceso. Sí, totalmente, totalmente. Nuestro gran problema, tanto en los institutos como en la universidad, son los ingresantes, chicos. Son los ingresantes porque las herramientas para atravesar una carrera de nivel superior se empiezan a formar justamente en el ingreso, porque necesitamos el vínculo. Ustedes necesitarían estar también con el centro de estudiantes, con las autoridades, con las preceptoras, que son un pilar fundamental para hacer toda esta primera parte, y bueno, pero son circunstancias ajenas a todos, que nos están afectando a todos, y yo digo, bueno, la educación nos permite creer todavía en la humanidad, nos permite creer en el progreso, nos permite creer en el futuro, nos permite estar. Algunos colegas están muy enojados con que las clases siguen, ¿no? Dicen que se tendrían que haber interrumpido porque no se puede garantizar el derecho a todos. Yo digo, a ver, generemos estrategias para recuperar a los que dejaron.
para que los que no pudieron arrancar este año arranquen en otro momento, o no pudieron en el primer cuatrimestre arranquen en el segundo. Generemos estrategias, pero no dejemos de enseñar, no dejemos de hacer propuestas pedagógicas, porque es lo que nos permite estar en contacto, creer en nosotros mismos, crear un futuro. No sé, me parece que sería muy desgarrador pensar que encima se suspende la educación. Me parece que sería tremendamente feo para todos los niveles, el inicial, el primario, el secundario y el superior. Y no me animo a decir para cuál más, porque todos estamos en formación. Le hago una pregunta. Es que también la realidad supone que si no estás ocupado en este momento, ¿no? Por él, me pasa, soy mamá, tengo otras 2 nenas que también están estudiando, entonces yo por eso elegí el horario vespertino, por no ocupar en el día de ayudarles con las tareas de ella. Pero la realidad es que uno siente que por lo menos al estar enfocado estudiando, no tiene la cabeza tan preocupada en esto del virus. Sí, tal cual, tranquilo, en lo del virus y en todas las otras cuestiones que va a traer, que trae esto, ¿no? Las cuestiones, hay familias que están muy complicadas económicamente, las actividades cotidianas, la salud, el trabajo físico, ¿no? Todo está afectado. Todo está afectado, o sea, no podemos pretender que lo nuestro no esté afectado, pero poder mantenernos, bueno, hagamos un esfuerzo titánico por estar acá, digamos, y si depende... Profesora, sí, ¿quién me iba a le hago preguntar? una pregunta. Sí, Constanza. Porque últimamente se está hablando mucho de si se vuelve a retomar las clases en agosto o algo, ¿se sabe algo o en realidad es simples comentarios? No, mira, no se sabe nada, por ahí... En el ámbito donde yo te podría decir, bueno, provincia siempre, como es tan grande y las decisiones vienen de la provincia para toda la provincia, es más complejo por ahí enterarse de alguna resolución. En el caso de la universidad, que tiene autonomía, y que incluso la Universidad de Bahía Blanca, si quisiera, podría suspender las clases o continuarlas, independientemente de lo que hagan otras universidades, lo que se ha dicho que probablemente en agosto, septiembre, octubre se pueda empezar con algunos grupos reducidos que tienen que hacer algunas prácticas, están pensando, por ejemplo, prácticas de ciencias de la salud, prácticas de ingeniería, prácticas de laboratorio. Las prácticas docentes, prácticamente, valga la redundancia, no se mencionan, porque imagínense que ustedes pudieran ir a hacer prácticas docentes. Los otros niveles, no sabemos si van a volver, y si vuelven van a empezar muy despacio, y si vuelven, no van a querer que encima se sume más gente, ¿sí? Por la cuestión del distanciamiento social y de todo lo demás. Entonces, yo personalmente creo que somos, en el nivel educativo, más en nuestro país, o en países como el nuestro, son los últimos que van a volver a las aulas. Somos los últimos, por la cuestión de lo público, de las condiciones edilicias en las que estamos, chicos, si pensamos en el Avanza, y tenemos que pensar en lo que es la higiene, el distanciamiento social, la disposición de las aulas, estamos bastante complicados. Entonces, no hay nada, la verdad que no hay nada, y todo lo que vamos sabiendo, como que lo vamos trasladando nosotros a ustedes. En principio, lo que se cree es que en agosto vamos a seguir en la misma situación que ahora, tal vez con algún protocolo para tomar exámenes, eso capaz que sí, capaz que vamos a volver a los institutos a tomar exámenes presenciales, que ese es el mayor problema que tenemos hoy por hoy. Yo no sé, yo he tenido mesas que se han inscrito 30 personas. ¿Cómo tomás en la virtualidad 30 personas? Tienes que estar 10 días tomando examen. Entonces, Marianela se agarra la cabeza. Sí. Aceptalo, Marianela, este año es así, aceptalo, no te queda otra. Perdón, profesora, realmente se hace esta relación íntima sin conocernos y es muy extraño, porque realmente no nos conocemos y ya tenemos esta confianza. Lo que pasa es que conocemos. Yo soy una señora de 43 años casi, y hace 22 que terminé la escuela secundaria, y yo este año me decidí a hacer algo por mí, que es estudiar. Y mire en el contexto que me encuentro, entonces me quiero matar todos los días rezongo, y entonces ellos se ríen de mí, perdón, una infidencia. Pero somos dos, ojo, Mari y yo, uno menos que vos tengo.
No, miren, no sé si para consuelo, pero digamos, yo me casé muy jovencita, me casé a los 18 años, me fui a vivir al campo con el señor que todavía es mi marido, hasta hoy. Esperemos, porque la cuarentena está complicada. Entonces yo estaba estudiando para maestra en ese momento, dejé de estudiar, me fui a vivir con él al campo, trabajábamos juntos, qué sé yo, pero bueno, siempre me quedó ganas de seguir estudiando. Y por allá, ya con 27 años, empecé a estudiar el profesorado y la licenciatura en Ciencias de la Educación a distancia en la Universidad de La Pampa. Yo empecé a trabajar a los 35 años, ahora tengo 51, pero empecé a trabajar a los 35, en el nivel superior y de a poquito, y digamos, me costó, estuve muchos años sin estudiar también, ¿no? Por esto que dice Marianela, me costó bastante volver al estudio. Y estudiaba a distancia, y bueno, y en ese momento no había tecnología, incluso en mi casa no tenía ni teléfono, imagínense, si ahora no tenía internet, en ese momento no había ni teléfono fijo. Entonces nos traíamos nosotros los cuadernillos de fotocopias, y estudiábamos con eso, y íbamos una vez por mes a cursar, y después íbamos a rendir los finales, y se hace, y se avanza, y de repente yo pensaba, ¿cuándo voy a trabajar? Pues estoy estudiando ahora, y miren, ya tengo un recorrido de 14, 15 años en la docencia, y trabajando en lo que me gusta, y en los distintos niveles. Quiero decir que no bajen los brazos, obviamente en una situación como esta no viví nunca, pero justamente por eso decía esto de rescatar la educación, porque es lo que nos permite, y a las mujeres chicas, que ahora hemos quedado todas mujeres conectadas, está Damián escuchándonos, pero bueno, no le va a venir mal, especialmente las mujeres, en el estudiar nos implica también salir de nuestros hogares, hacer otras cosas distintas, poder tener nuestro ingreso propio, económico, que nos miren de otra manera, en el contexto familiar y en el contexto social, significa muchas cosas. Así que aprovechen este momento para desde la cuarentena, digamos, estudiar, leer los textos, hacer consulta, avanzar, pero no está la posibilidad de que abandonen. Eso no lo tengan como posibilidad. Sigan adelante, porque acá, a río revuelto, ganancia de pescador. Yo le digo a mi hijo que está haciendo ingeniería agronómica en la universidad, está en tercer año, y bueno, claro, también, ya les digo, ese día se le cortó la luz un día y el profesor le dijo, bueno, te tomo recuperatorio, y él estaba re enojado porque dice, ¿qué se cree, que le estoy mintiendo? Que no tengo luz. No tengo luz y no pude rendir el cuestionario. Y bueno, estaba recontra enojado y tenía ganas de dejar la materia. Yo, no, hijo, no dejes, porque acá más vale reclamar y decir cuál es tu situación, porque en realidad acá hay que contemplar no desfavorecer al estudiante. Entonces, no vamos a desfavorecer, yo lo que no quiero negociar es el contenido tampoco, digamos, ¿no? Bueno, yo les doy a ustedes todas las posibilidades, pero les voy a pedir a lo mejor 10 veces que entreguen un trabajo, pero me lo van a tener que entregar 10 veces, porque no voy a negociar de que, bueno, está bien, lo entregaron 3 veces, aprobaron. No. O le di para que hagan las redefiniciones y que queden para él. No, eso no lo voy a negociar, porque yo me tengo que asegurar que ustedes acrediten los contenidos de didáctica general, que son una ley, una prescripción para mí, que ustedes aprendan esos contenidos, porque si no los aprenden conmigo, no los van a aprender en otro contexto. No porque sea yo, sino porque soy la encargada de brindarles esos contenidos. Y después, ¿quién se va a ir a leer Granata, Davini, Hart por su cuenta? No, lo tienen que aprender en este contexto, con esta guía, con estas posibilidades. Bueno, eso es lo que no voy a negociar. Iremos despacio con los contenidos, pero los contenidos los vamos a ver todos. Fíjense el cronograma. Vamos con el cronograma. Digamos que nosotros lo tendríamos que tomar como que estos serían los cimientos que no pueden faltar. Son básicas. Ustedes van a ver que el primer año, todo el mundo después le dice, ay, justo primer año es el más teórico, el más... Pues, todas las carreras están pensadas así. Voy a decir, son filtros, y algunos lo ven como filtros, pero en realidad son las bases teóricas. Y cada vez necesitamos más anclar en las bases teóricas por las dificultades de herramientas teóricas que traen del nivel secundario. No porque sea una carencia, sino porque en el secundario se están enseñando otras cosas, o el aprendizaje pasa por otro lado, o hay otros lenguajes que son por ahí más virtuales, más cotidianos, más sociales, y nosotros en el nivel superior todavía necesitamos lenguaje académico. Entonces hay un salto ahí tremendo entre las herramientas que traen
y con esto quiero decir, siempre lo digo, no es que ustedes sean más tontos que los jóvenes de hace 20 años, sino que tienen otras herramientas distintas y nosotros les seguimos pidiendo para el mundo académico, porque ustedes están eligiendo una profesión académica, ustedes están queriendo ser profesores de lengua y literatura, entonces, y tienen que saber mucho de lengua y literatura y tienen que saber mucho de pedagogía y didáctica. Ustedes se metieron a estudiar esto. Si quisieran estudiar biología, tendrían que saber mucho de biología y de, si fuera profesorado, de profesores, y si fuera licenciado, de investigación. Y si fuese de biólogo, sería de investigación científica, no sé, estarían trabajando con el CONICET. Entonces, aquí son las bases, primer año y segundo año son las bases teóricas. Entonces, aprovechen para estudiarlas, aprovechen para hacer, que a mí me parece que en ese sentido, les digo la verdad, yo veo muy positivo el trabajo que hacen los que van quedando, yo veo que muchos quedan en el camino, pero los que quedan hacen como un trabajo mucho más consciente que lo que pasa a veces en la presencialidad. La presencialidad te va llevando a un ritmo que, bueno, como que tenés que ir a cursar, y entonces estás toda la tarde, a lo mejor muchas de ustedes, como decían, tienen familias, tienen trabajos, y bueno, ¿y en qué momento estudias? No hay como momentos para estudiar. Entonces, estudias recién para el parcial y recién para el final. Y acá por ahí aparecen lecturas muy interesantes. Las preguntas que ustedes hicieron son de un nivel de profundidad muy interesante. Así que no está permitido que dejen, ninguna de todas ustedes. Bueno, muchas gracias. La verdad que escucharte nos da ánimo, en serio. Sí, a mí también, es. chicas, a mí también me gusta mucho los encuentros sincrónicos, realmente. Por eso les digo, cuando ustedes crean que es necesario, y a mí me enoja un poco esto de la institución, pero los comprendo, que nos pongan así como un cronograma, porque yo digo, bueno, esto se tiene que regular un poco entre nosotros. Si el grupo quiere, siempre y cuando no sea obligatorio, porque si no va a haber estudiantes que van a decir, no, a ver, no me pongas todas las semanas un encuentro sincrónico con la profesora de didáctica porque yo no puedo y después estoy ausente. No, el que no está va a tener la clase grabada, no hay ningún problema con eso. Y los que les sirva lo podemos poner. A eso, insisto, a disposición porque a mí también me sirve. A mí también me sirve. Ahí está Damián Ascenso. Bueno, chicas y amigos. La última, y no la molesto más. Sí, dale, Dentro de la fecha yo no las quiero sobrepasar del tiempo, pero yo estoy a disposición. Sí. Dentro de la fecha que tenemos por el tema del trabajo práctico, no sé si llamarlo parcial, si darle tanta protocolaridad, pero dentro de la fecha que está para desarrollar el trabajo práctico, ¿podemos hacer alguna consulta? Sí, sí. Todas las consultas que ustedes crean. La fecha que tenemos es el 17 de junio. Ustedes verán si quieren pedir más tiempo, ¿no? Ustedes lo manejarán entre ustedes. Consultas pueden hacer con el tiempo, ¿por qué no? ¿Por qué no, Marianela? ¿Cómo? Perdón. ¿Por qué no harían consultas? ¿O a qué te referís con las consultas? Claro, o sea, digamos, hay que evacuar todas las dudas antes de tener el trabajo práctico en mano y después, bueno, arréglense con los textos, con las guías de lectura, con apoyo con las clases que él graba. No, yo te mando la consigna y vos haceme todas las consultas que quieras, no hay problema. El tema es que por ahí yo no voy a mirar un borrador. No. ¿Por qué? Porque no me puedo comprometer porque no tengo tiempo y porque además, si no, hay otra instancia. Entonces, yo lo que les digo, quédense tranquilos, que acá no es que la gente desaprueba y si va a un recuperatorio desaprueba y queda fuera de la materia, no. Los trabajos, acá se entiende la evaluación como proceso, por lo tanto, va a tener que ser un proceso, porque si no, estoy diciendo una cosa y haciendo otra. Pero a vos te va a llegar la consigna entre hoy y mañana, y vos decís, Marianela, no entiendo esta pregunta, la hacés por el grupo, si quieren crear un grupo conmigo sola lo crean, no tengo ningún problema, yo tengo grupos con todos mis cursos. Si quieren hacerla por el foro, las consultas las hacen por el foro, pero pueden hacer todas las consultas que quieran, audio, lo que fuera. Al contrario, la idea es ayudarlos con esto. Lo más probable es que vos me hagas una pregunta, no sé, por ejemplo, en nuestra definición, ¿usted qué dice? ¿Cuál es el estatus epistemológico? Y yo te voy a decir, ¿cuál es para vos?
Entonces, claro, No. ¿entiende? El sentido común dice, yo quiero que ustedes construyan la respuesta. No se las voy a dar yo. No, eso está claro, eso es entendible, es lógico, sino que evalúa. Exactamente, pero aparte porque yo prefiero trabajar con esas preguntas, y si vos me decís, y a mí me parece que es tal cosa, y yo te hago una cara o un gesto, te hago un comentario, y vos ya también te das cuenta, así como te pasó con esto de la disciplina y la metodología, te va a pasar esto que vos decías, ¿no? Ya nos empezamos a conocer por los gestos, por los comentarios, por lo que fuera, te vas dando cuenta que por ahí no, que hay que ir por el otro lado, o yo te voy a decir, fíjate en tal autor, ¿no? Eso es parte del aprendizaje, y es parte de lo que tenemos que hacer los docentes que creemos que el alumno construye, estar guiando, acompañando, mediando. Gracias, profesora. Bueno, chicas, insisto, a disposición, y en un rato les cuelgo, yo me lleva un tiempito editar la clase ahora porque tengo que unir las 3 veces que nos juntamos, la subo a YouTube y les subo el link. Una vez que esté, les aviso por el grupo que ya está la clase. Y les voy enviando el práctico, bueno, y aceiten esto de hacer las consultas por el foro. Perfecto. ¿Listo, chicas? ¿Alguna pregunta más? No. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, un gusto conocerlas. Igualmente, muchas gracias. Igualmente, profe. Gracias, profe, por el Chao, espacio. gracias a ustedes, chau, chau. Hasta la próxima. Hasta la próxima.